Bienvenidos a Dogs TV. Hoy abordamos un tema que está captando la atención de todo el país y generando una ola de debates en los medios: las expulsiones masivas de migrantes en los estados de Arizona y Texas, implementadas a tan solo días de las elecciones en Estados Unidos. Con una política migratoria que toma un giro radical en este momento tan crítico, las opiniones están divididas, desde quienes apoyan esta medida como una acción de seguridad nacional hasta quienes la ven como una maniobra electoral sin precedentes. En este video, exploraremos el impacto de estas deportaciones en las comunidades locales, las reacciones a nivel nacional e internacional, y cómo esta decisión podría influir en los resultados de las próximas elecciones. ¿Estamos presenciando un punto de inflexión en la política migratoria de Estados Unidos o se trata de una estrategia temporal que busca influir en el voto? La intensificación de las expulsiones en Arizona y Texas ha causado un gran revuelo, no solo por el número de migrantes afectados, sino también por el momento en que ocurre, justo en la antesala de las elecciones. Estos dos estados han sido puntos de entrada significativos para migrantes provenientes de distintos países de América Latina, especialmente aquellos que huyen de situaciones de violencia y pobreza en sus lugares de origen. Sin embargo, el endurecimiento de las políticas migratorias en estas zonas ha llevado a que miles de migrantes, en su mayoría sin documentos, sean detenidos y deportados de manera masiva. La pregunta que muchos se hacen es: ¿por qué este aumento en las deportaciones justo antes de las elecciones? Para algunos, esto representa un intento del gobierno por fortalecer su imagen de mano dura frente al problema de la inmigración, una postura que puede resonar con ciertos sectores del electorado que demandan un mayor control en la frontera. Sin embargo, defensores de los derechos de los migrantes y activistas humanitarios consideran que se trata de una medida oportunista que utiliza la situación de los migrantes como herramienta política, sacrificando sus derechos en favor de objetivos electorales. En las comunidades de Arizona y Texas, las expulsiones han tenido un efecto profundo, no solo en los migrantes que son directamente afectados, sino también en las poblaciones locales. En ciudades cercanas a la frontera, como El Paso y Tucson, la presencia de migrantes en busca de refugio es una realidad constante. Sin embargo, el aumento en las detenciones y deportaciones ha generado una mezcla de reacciones. Mientras algunos residentes apoyan estas acciones por considerarlas necesarias para reducir el flujo de personas sin documentos, otros sienten que el enfoque militarizado y masivo de las expulsiones está afectando la estabilidad y cohesión social de sus comunidades. Negocios locales y organizaciones de ayuda humanitaria, que a menudo apoyan a los migrantes con alimentos, refugio y atención médica, se han visto particularmente afectados. Muchos de estos grupos denuncian que el incremento de las expulsiones ha dificultado sus labores y ha puesto en peligro a migrantes que no tienen a dónde regresar. Según activistas, estas medidas aumentan el riesgo de que los migrantes deportados caigan en redes de tráfico o violencia en sus países de origen, lo cual es visto como una crisis de derechos humanos que no debería ignorarse en el contexto de las elecciones. La política migratoria ha sido uno de los temas más candentes en las elecciones, y estas expulsiones masivas han puesto el tema en el centro de las campañas electorales. Para algunos candidatos y partidos, el mensaje es claro: reforzar la seguridad nacional y frenar el ingreso de personas sin documentos es una prioridad. De hecho, han utilizado estas expulsiones como ejemplo de una política firme y decidida para defender los intereses de los estadounidenses. Por otro lado, los opositores y defensores de los derechos de los migrantes han criticado fuertemente esta medida, afirmando que el enfoque punitivo y masivo no es una solución sostenible y que solo busca ganar votos a corto plazo. Argumentan que una política migratoria debe ser más compleja y humanitaria, que no puede resolverse mediante deportaciones masivas que ignoren las raíces de la migración, como la inestabilidad económica y la inseguridad en los países de origen de los migrantes. Para los migrantes deportados, esta política de expulsiones masivas representa un obstáculo devastador en su búsqueda de una vida mejor. La gran mayoría de estas personas han dejado sus hogares debido a situaciones extremas, y regresar representa un riesgo significativo para sus vidas. Organizaciones humanitarias han denunciado que las deportaciones en masa, sin un proceso adecuado para evaluar los casos individuales, son inhumanas y violan el derecho al asilo. Los activistas subrayan que muchos de los migrantes enfrentan persecución, amenazas de violencia y pobreza extrema en sus países de origen, y que devolverlos sin la debida revisión legal solo incrementa sus dificultades.
Estos defensores también denuncian que las expulsiones son un claro ejemplo de cómo la política migratoria de Estados Unidos necesita una reforma integral que no solo actúe como un filtro para los migrantes, sino que considere sus derechos y su seguridad. Sin embargo, las autoridades argumentan que las deportaciones son una medida temporal para enfrentar la crisis en la frontera sin comprometer la seguridad de los ciudadanos. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, la presión para tomar decisiones definitivas en materia de inmigración es enorme. La gran pregunta es, ¿se mantendrán estas políticas de expulsión masiva después de los comicios? Algunos expertos sostienen que, si estas políticas resultan efectivas en términos de mejorar la percepción de seguridad, es probable que los políticos las conviertan en una medida estable y permanente. Sin embargo, la falta de un enfoque estructurado y humanitario hacia la inmigración podría generar problemas sociales y humanitarios a largo plazo. Asimismo, la situación en la frontera podría empeorar si no se abordan las causas estructurales de la migración. Estados Unidos, como país receptor, tiene una responsabilidad internacional que va más allá de las fronteras, ya que las crisis migratorias están ligadas a conflictos y problemas que afectan a toda la región. Para algunos sectores, la solución a largo plazo debe incluir programas de cooperación internacional y desarrollo económico que reduzcan la necesidad de emigrar de los países de origen. Finalmente, es importante mencionar que estas medidas tienen una implicación directa en el contexto electoral. El tema migratorio es uno de los factores más divisivos entre los votantes estadounidenses y el hecho de que se implementen expulsiones masivas en esta etapa tan crucial podría influir en la opinión pública y, por ende, en el resultado de las elecciones. Los candidatos que se muestran firmes contra la migración ilegal buscan ganar votos a través de una imagen de seguridad, mientras que aquellos que critican estas medidas esperan atraer a los votantes que consideran que el enfoque debe ser más humano y menos agresivo. ¿Podrá esta estrategia política asegurar votos o resultará contraproducente en un país que se define a sí mismo como una tierra de oportunidades para inmigrantes de todo el mundo? La respuesta a esta pregunta podría moldear el futuro de la política migratoria estadounidense y el resultado de estas elecciones. En conclusión, en resumen, el inicio de las expulsiones masivas en Arizona y Texas en el umbral de las elecciones en Estados Unidos ha desatado una ola de debates y polarización en torno a la política migratoria del país. Mientras algunos ven en estas medidas una defensa necesaria de la seguridad y el orden, otros sostienen que se trata de una estrategia política que sacrifica los derechos y las vidas de los migrantes para ganar popularidad. La pregunta sigue en el aire, ¿será esta una solución temporal, o estamos ante un cambio de política que podría redefinir el tratamiento hacia los migrantes? Lo que es indudable es que las elecciones se acercan y estas expulsiones masivas podrían jugar un papel decisivo en la opinión pública. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estas medidas son necesarias para proteger la seguridad de los ciudadanos o piensas que podrían tener consecuencias negativas a largo plazo? No olvides suscribirte a Docs TV para mantenerte informado de los temas más polémicos y relevantes de la actualidad. Hasta la próxima.